Hay pasados que simplemente se niegan a ser enterrados. Hay historias que, por más que intentemos olvidarlas, siempre encuentran la forma de volver. Hoy vamos a desentrañar una de esas historias, la de un horror que regresa cada 27 años y sobre todo la de unos fantasmas que no habitan en casas, sino dentro de las personas que sobrevivieron. Esto es, en esencia, la anatomía de la maldición de It. Fijaos en esta frase, de un Stanley Uris ya adulto. Es que lo dice todo. Es esa sensación de vivir en el ojo de un huracán, ¿verdad? En una calma que sabes que es precaria. Pero, ¿qué es exactamente esa tormenta que no comprende? Pues es la certeza de que toda esa paz, toda esa vida que ha construido, se levanta sobre unos cimientos que están a punto, pero a punto de venirse abajo. Y esa es la pregunta que lo cambia absolutamente todo. ¿Qué se supone que haces cuando esa tormenta que creías haber dejado atrás de niño, esa que abandonaste hace 27 años, vuelve a rugir en el horizonte y viene a por ti? Empecemos por Bill Denbrough. Lo ha conseguido todo en la vida. Es un escritor de novelas de terror famosísimo, está casado con una actriz de cine, vive en Inglaterra, a miles de kilómetros de donde empezó todo, ha dejado atrás su tartamudez, su pequeño pueblo de Maine, que ha escapado. O bueno, eso es lo que él se repite a sí mismo. Pero de repente recibe una llamada. Y con una sola voz al otro lado del teléfono, toda esa fachada de éxito, todo ese castillo de naipes, se derrumba. El recuerdo de su hermano pequeño, Georgie, asesinado hace décadas, vuelve con una claridad que duele, como si hubiese pasado ayer mismo. Y es que este patrón se repite. Mira a Beverly Marsh. Ella también ha triunfado. Es una diseñadora de modas de éxito en Chicago, muy lejos del horror de su pueblo. Pero aunque ha escapado físicamente, en realidad sigue atrapada. Atrapada en una relación que es un eco terrible de los abusos que sufrió de pequeña. Ella recibe la misma llamada, y el recuerdo que le asalta es algo visceral, imposible de creer. La sangre. La sangre brotando a borbotones del desagüe de su antigua casa. Una auténtica pesadilla que solo ella y sus amigos vieron, y que su mente, para poder sobrevivir, había enterrado bajo capas y capas de olvido. Y luego tenemos a Richie Tozier, el famoso DJ de Los Ángeles conocido como el hombre de las 1000 voces. Toda su carrera, su personalidad entera, es un torbellino de ruido, de voces, de chistes. Todo, absolutamente todo, está diseñado para una sola cosa. No parar nunca, no pensar, olvidar. Para Richie, la llamada no trae el miedo a la muerte. No, trae algo mucho peor, el hedor de los recuerdos que ha mantenido bajo llave. Es como si su memoria fuera una tumba sellada que de repente se agrieta y libera toda la podredumbre que había dentro. Y aquí llegamos al punto clave. Todas estas vidas, separadas por miles de kilómetros, se ven interrumpidas por una llamada. Una llamada que viene del único lugar al que juraron no volver jamás. Y al otro lado de la línea está Mike Hanlon, el único que nunca se fue de allí. Y esto hace que la historia sea mucho más grande. El problema no es solo un monstruo, es el pueblo entero. Derry no es un simple escenario, ¿qué va? Es una entidad. Un caldo de cultivo para la maldad, con una historia manchada de sangre. Una violencia que, además, parece seguir un patrón muy definido. Esta frase lo resume a la perfección. La dice un testigo del brutal asesinato que lo desencadena todo en 1985. Cuando ve al asesino sonriendo bajo un puente, no ve solo a un hombre, ve a Derry. Ve la maldad del propio pueblo hecha persona. Mike Hanlon, como fue el único que se quedó, se obsesionó con la historia de Derry. Y lo que descubrió fue terrorífico. La violencia en este pueblo no es casual. Sigue un ciclo. Grandes tragedias, una tras otra, que sacuden la ciudad a intervalos que son espantosamente regulares. Y el número mágico, o bueno, mejor dicho, el número maldito es este, 27. Aproximadamente cada 27 años, el mal que vive en Derry se despierta, se alimenta del miedo y de la muerte durante un tiempo, y luego vuelve a hibernar. Así que Mike es mucho más que el bibliotecario del pueblo. Es el farero, el vigilante que se ha quedado de guardia durante casi 3 décadas, esperando, porque él sabía que el mal volvería, y ahora, con un nuevo asesinato, ha llegado el momento de hacer sonar la alarma. ¿Pero por qué ellos? Para entenderlo, hay que volver a 1958, a 7 niños, 7 marginados, que se llamaban a sí mismos el Club de los Perdedores. Cada uno era un objetivo por algo: la tartamudez, el sobrepeso, ser la única chica, ser judío, ser negro, eran los parias del pueblo. Y precisamente por eso, por estar al margen, fueron los únicos capaces de ver la verdad que los adultos simplemente ignoraban. La lucha que libraron aquel verano fue en 2 frentes. Por un lado, el horror demasiado real del día a día. Matones sádicos como Henry Wowers,
padres que abusaban de ellos y el racismo asfixiante de la época. Y por otro, un horror que desafiaba toda lógica. Y no tardan en darse cuenta de una cosa: el payaso, el leproso, la momia, no son monstruos distintos, son solo disfraces, las máscaras de una única criatura ancestral, un ser que cambia de forma para convertirse en el miedo más profundo de cada uno. Lo llaman simplemente eso. Lo más escalofriante es que eso incluso juega con ellos. En un encuentro con el pequeño Eddie Casprake, llega a presentarse con un nombre, Bob Gray, como si fuera una presentación de cortesía justo antes de atacar. Esto le da una capa de, no sé, de personalidad burlona a su maldad cósmica. Después de enfrentarse a eso en las alcantarillas y creer que lo han vencido, hacen un pacto, un juramento de sangre. Si eso no ha muerto, si alguna vez regresa, ellos también lo harán, volverán. Esta es la promesa que Mike está invocando 27 años después. Y a pesar del terror, un terror que les paraliza, a pesar de las vidas perfectas que han construido, la promesa es más fuerte. Bill Denbrough, el escritor de éxito, lo deja todo. A su mujer, su casa en Inglaterra, su carrera. Y compra un billete de avión de vuelta al infierno. Beverly Marsh, que cambió el abuso de su padre por el de su marido, ve en esa llamada una vía de escape. Huye de su jaula de oro en Chicago, dejando atrás su trabajo y su vida para responder a la llamada. Eddie Casprake, que en realidad nunca escapó del control de su madre y ahora vive bajo el de su esposa, por primera vez en su vida se rebela. Se monta en un coche y conduce hacia el norte, directo al origen de todas sus pesadillas. Y Ben Hanscom, el niño gordito que ahora es un arquitecto de fama mundial, abandona sus planos y su vida solitaria. Uno por uno, todos se mueven hacia un único punto en el mapa, atraídos por un juramento que hicieron con sangre cuando no eran más que unos críos. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la que de verdad define toda esta historia. Al volver a Derry, no se enfrentan solo a un monstruo que cambia de forma, se enfrentan a sus propios pasados, a los traumas que creían haber superado. Y la verdadera cuestión aquí es, ¿se puede matar un recuerdo? ¿O estamos condenados a enfrentarnos a nuestros fantasmas una y otra vez?